Capítulo 5. Una gema teñida de escarlata. Parte 2. Una vez que la embarcación se hubo acercado a menos de 5 metros de la orilla, dio la orden de detenerse en voz baja. Mientras Dwight agarraba el timón, sus ojos se abrieron de par en par. Acababa de darse cuenta de que la razón por la que le había obligado a apagar las luces en el camino de vuelta era que el cazador había visto al noble en la playa, pero en la oscuridad y a una distancia de más de 200 metros. Su última orden había llegado cuando estaban a 5 metros de la orilla, a punto de llegar a la playa. Supongo que eso es tener sangre noble, pensó, saltando con facilidad en el aire, aterrizó en la arena justo enfrente del noble. 3 metros los separaban. Así que nos volvemos a encontrar, dijo el noble. Realmente eres Mainstar, ¿verdad? He visto tu ataúd. ¿Mi ataúd?, dijo el noble, con una expresión de duda en el rostro. No sabes nada de eso, ¿verdad?, preguntó aunque la forma en que lo dijo hizo que pareciera que esperaba precisamente esa respuesta. En cualquier caso, aquí no hay sitio para ti. Vuelve a la oscuridad. Esquivando un destello de plata que surcó el aire, el noble saltó. No hacia atrás, sino hacia un lado. Hacia el mar. Pareció dudar un instante. Como esperaba, tienes problemas con el agua, ¿verdad?, rió el noble en voz baja. Tal es nuestro destino, sin embargo, ha habido quienes se han esforzado por cambiar todo eso. Como yo mismo. El noble retrocedió y las olas le rodearon la cintura. ¿No vienes?, preguntó. Si tus habilidades como guardaespaldas solo sirven en tierra firme, supongo que tendrás que devolverme tus honorarios. Vendré de nuevo. Solo que la próxima vez, será desde algún lugar donde nadie me vea. Antes de que su enemigo terminara de hablar, se adentró en el mar. Bien hecho, rió el noble. Ahora te favoreceré con un combate, tendrás una buena muestra del poder del barón Mainstar antes de que te envíe a la muerte. De su mano derecha, una afilada punta negra voló hacia sin molestarse en bajar la espada que utilizó para parar el golpe sin esfuerzo, cerró la brecha entre ellos. Desde la parte superior derecha, lanzó un tajo diagonal al cuello del noble inmóvil. La espada no encontró resistencia. El noble se había hundido en las profundidades. Cambiando la empuñadura de la espada, el cazador lanzó una estocada hacia abajo, pero solo atravesó el agua. Mira, bien a tu alrededor, dijo una voz desde debajo del agua, incluso con sus agudísimos sentidos. No podía discernir de dónde procedía exactamente. Peor aún, había algo que ni siquiera había notado hasta ahora. El agua que solo le llegaba a la cintura le había subido hasta el pecho. Según varias leyendas que se habían propagado desde la antigüedad, descubrir una base científica para sus propias debilidades era un empeño que había cosechado todos los esfuerzos posibles por parte de la nobleza. Para ser precisos, trataban de explicar el poder destructivo de la luz solar, su miedo innato al olor del ajo y la forma en que se quemaban al contacto con el agua bendita, y algunas de las leyendas también mencionaban el agua corriente. Los nobles no sabían nadar, pero el agua en sí no bastaba para destruir su carne inmortal. Incluso con los pulmones llenos de agua, el corazón de un noble seguiría latiendo gracias a su maldita fuerza vital. El vampiro no se ahogaría, sino que caería en una especie de coma. Sin embargo, incluso para un noble, quedar en tal estado de indefensión en la frontera sería fatal. Si un dragón de agua lo masticara en pedazos, la regeneración sería imposible. Peor aún era lo que sucedería si los humanos encontraran al vampiro comatoso. Debido a esta debilidad, los nobles temían y maldecían el agua, y se ocultaban en fortalezas en las montañas, lejos de la costa. Los nobles que habían gobernado esta aldea estaban entre las notables excepciones, y parecía que, de todos ellos, solo Mainstar, con sus frenéticos esfuerzos, había logrado los resultados que deseaba y superado este defecto. Sintió que el agua a su alrededor formaba tranquilamente un círculo, aunque se daba cuenta de que se debía a las habilidades sobrehumanas de Mainstar. No había nada que el cazador pudiera hacer mientras su enemigo permaneciera fuera de su vista. Muy bien, allá vamos, gritó Mainstar. Los movimientos normales del mar se interrumpieron cuando una ola alta asaltó al cazador por detrás. Una masa de agua descendió sobre la cabeza para tragárselo. O eso pareció durante un segundo, y luego estaba saltando hacia tierra firme con el rocío acuoso arrastrándose tras él. Pero mira, no era sangre fresca la que brotaba de su abdomen como un torrente, era una herida de una lanza corta que había salido disparada desde debajo del agua. Intentando erguirse de nuevo, clavó su espada en el mar para sostener su peso. En realidad iba dirigida a tu corazón, pero eres tan bueno como esperaba, volvió a decir la voz. Pero esta vez no. Cuando la última sílaba salió con un leve temblor, una forma negra pasó zumbando por el mismo lugar donde había desaparecido el noble, con su hélice agitando agua y arena. El barco se puso de costado para proteger de las olas, pero su casco rodó casi de inmediato. Justo antes de que lo hiciera, Dwight saltó. ¿Estás bien?, balbuceó el pescador, sin color en la cara mientras corría hacia él.
Sube ahí, dijo con un movimiento de la barbilla hacia tierra mientras volvía los ojos hacia la superficie negra del mar. Pasaron una docena de segundos. Rompiendo su postura, de regreso a la playa. Dwight hacía muecas, había encontrado los cuerpos de los que habían sido masacrados, pero una mirada al abdomen de él lo dejó pálido, y dijo, necesitas un médico, no es tan grave. Agarrando la punta de la lanza por donde sobresalía de él, tiró de ella hacia adelante. Se oyó el sonido de la carne desgarrándose, solo Dwight hizo una mueca, mientras que el cazador solo arrugó ligeramente el ceño. Que me aspen, y todos los que me rodean no son una especie de bichos raros, espetó Dwight, y su conmoción osciló un poco hacia el odio, volviéndose hacia el mar, dijo, ¿ese cabrón se ha largado? Sus palabras daban a entender que estrellar todo el barco contra el noble había resultado eficaz. De no respondió, habría hecho falta algo más para que aquel enemigo renunciara a la oportunidad de matar de la forma en que había sonado sacudido con lo último que había dicho probablemente contenía la respuesta a esa pregunta. ¿Se había producido algún tipo de cambio en el noble? La última palabra que había pronunciado había sido con la voz de otra persona. Suin, había dicho, miró hacia el terraplén y dijo, Suin y Banjo estuvieron aquí. ¿Qué? Gritó Dwight mientras se levantaba de un salto. Se volvió hacia el terraplén con gran prisa. Ya no están aquí, dijo. Parecía aliviado, y la tensión se drenó de sus hombros. Iba en dirección contraria, murmuró Suin nunca iría hacia el pueblo en vez de hacia su propia casa. Desde bastante lejos de la costa, unos ojos helados observaron cómo los dos hombres iban desde el borde del oleaje hasta el terraplén. Con la risa recatada de una mujer, una voz de hombre dijo entonces, he encontrado su punto débil. Y el mar, de todos los lugares, es mi hogar, espero ansioso nuestro próximo encuentro. Seaman entró en la cabaña, era un pequeño edificio utilizado para guardar redes y aparejos de pesca. A medida que el camino de los nobles se adentraba en la aldea, una estrecha franja de costa continuaba a lo largo del borde de la misma. Esta era una de las 3 cabañas que se alzaban junto a la orilla de la playa. Al cerrar una puerta de madera con la cerradura rota, oyó una voz grave que desde el suelo de la habitación, bastante espaciosa, preguntaba, ¿le has visto? No, respondió Seaman, sacudiendo la cabeza mientras se acercaba a la figura sombría que yacía allí. ¿Cómo estás? No me queda mucho tiempo. Arrugando la frente ante su tono autodespreciativo, Seaman sacó vendas y un frasco de medicamentos de la bolsa de papel que llevaba en la mano y los dejó en el suelo. Te cambiaré los vendajes, dijo. ¿Para qué? Déjalos estar. La voz era la de Glenn, atrapado en el hechizo de Egbert. El espadachín había caído desde el acantilado hasta donde los peces devoradores de hombres esperaban abajo, pero parecía que apenas había escapado con vida, a duras penas, porque si bien había dicho que no aprobaba lo que Seaman estaba haciendo ahora, tampoco parecía capaz de apartar sus manos cuando ella lo alcanzaba. Si intentas algo raro, las cosas pueden ponerse feas, le dijo Glenn. Fue uno de tus colegas el que me hizo esto. Tarde o temprano llegaremos a un acuerdo con Egbert, dijo Seaman en un tono inquietante mientras desenvolvía las vendas descoloridas alrededor de la parte superior del cuerpo del hombre. Después de separarse de Glenn por la tarde en el acantilado, había vuelto al escondite a esperar a Sin y Egbert, pero cuando ninguno de los dos regresó, fue a la habitación de Glenn. Al darse cuenta de que no había vuelto, la invadió una sensación siniestra mientras buscaba en los alrededores del acantilado donde lo había dejado, y finalmente encontró a Glenn tendido en la playa. Se había enterado de todo lo que había sucedido por el espadachín que apenas respiraba. ¡Qué espectáculo! No solo tenía heridas de Egbert, sino que también había sido atacado por el monstruoso pez bajo el acantilado. Debajo de las vendas podía verse su cuerpo, con los hombros y el pecho mordisqueados y los huesos al descubierto. Cuando Seaman lo encontró, ya había perdido casi 2/3 de la sangre de su cuerpo. Después de eso, era un milagro que siguiera vivo. Lo único que había mantenido a Glenn con vida tanto tiempo eran los cuidados de Seaman y la forma casi vengativa en que se aferraba a la vida. Sin embargo, la muerte estaba cada vez más cerca. Verlo. Glenn preguntó una vez más, entraba y salía de la conciencia. Le encontraré, solo tienes que aguantar un poco más, dijo Seaman. Mientras le cambiaba los vendajes, le pesaban las manos, de sus heridas manaba pus amarillo. La persona a la que prometía encontrar era el noble. Ya corrían rumores por el pueblo de que había aparecido la noche anterior. Y solo el hombre que vino del mar podía conceder los 2 deseos de Glenn, vida sin fin y el poder de la nobleza. En su búsqueda, Seaman había recorrido las playas. Pensándolo bien, no podía haber esperanza más absurda que esta. ¿Cuándo lo encontraría? Y aunque lo encontrara, ¿cómo iba a conseguir que le concediera los deseos de Glenn? Sin embargo, Seaman estaba decidida. No estaba segura de poder conseguir que el noble la escuchara, y mucho menos de convencerlo de que hiciera lo que ella le pedía, y ni siquiera sabía si su propio poder podía afectar a la nobleza. Sin embargo,
Siguió buscando al noble en nombre del torturado joven buscador de conocimiento que tenía ante ella. Era el mismo hombre odioso que la había salvado, la había violado y luego seguía buscándola para fines carnales como lo haría con una vulgar puta, y aún así Seiman, temible hechicera como era, sentía una fascinación por Glenn que no podía explicar, casi como si cualquier cosa que pudiera hacer por él diera sentido a su vida. Glenn ya estaba medio muerto. Su cuerpo estaba casi desangrado, y la llama de la vida que la tenacidad por sí sola no permitía que se apagara, ahora se desvanecía en el viento. Cuando Seiman lo miró, ciertamente había una chispa cruel y satisfecha en sus ojos, pero a pesar de ese brillo, sus acciones no estaban impulsadas por algún deseo de ver prolongado el sufrimiento de Glenn, sino más bien porque la mujer quería que viviera, y quería ayudar a mantenerlo con vida. De repente, Glenn se dio la vuelta. Seiman miró al suelo. ¿Era esa realmente la cara del apuesto joven buscador de conocimiento? Seguramente debió golpearse con algo al caer del acantilado, porque el lado izquierdo de su cara estaba hundido y su ojo permanecía sellado bajo un párpado hinchado. Su labio superior, cruelmente hinchado, dejaba ver sus dientes y encías, aunque le faltaban la mitad de los primeros, lo que le daba el aspecto de un horrible anciano. Un encuentro fortuito con él en mitad de la noche sin duda habría hecho desfallecer incluso a un hombre bastante audaz, por no hablar de una mujer. Otra vez. Glenn gimió con una voz tan fina como un hilo. Era el tono de un hombre muerto, e incluso el agudo oído de Seiman apenas logró captarlo. Ve, a buscarlo, otra vez. Seiman asintió. Entendido. No tardaré. Aguanta hasta que vuelva, vete. Dijo Glenn, la palabra se le escapó como un breve jadeo antes de volver la cara hacia el suelo. Después de comprobar que no había expirado, Seiman se levantó y salió de la cabaña. Si alguien hubiera estado allí para verla mientras lo hacía, se habría quedado totalmente paralizado. Una aura escabrosa brotaba de cada centímetro de la mujer. Aparentemente incapaz de romper su apego al espadachín, Seiman se dirigió sin vacilar hacia el mar del que se rumoreaba que procedía el noble. Habían pasado unos 20 minutos desde que y el noble habían terminado su mortal batalla en la playa. Una vez metida hasta la cintura, Seiman desenvainó su daga, y lo que hizo a continuación haría que cualquiera se preguntara qué clase de mujer era. Colocando la afilada hoja contra su propio cuello pálido, la hermosa guerrera cortó la arteria carótida de un tajo firme. Algo de tinta se extendió por el agua. Eso debería bastar. Si yo muero, él muere. El resto depende del destino. Riendo, añadió, una vida en el infierno con él resultará interesante. Y con ese inquietante comentario, la pálida figura de la mujer se desplomó lentamente en el agua cada vez más oscura. Su cuerpo, ahora completamente inmóvil, pareció extenderse y disolverse en el mar, mientras el rastro de sangre fresca que brotaba de ella se mecía con las olas que se acercaban como un trozo de tela. Glenn oyó los pasos de la muerte que se acercaba. Los pasos de una figura sombría. Sus fuerzas estaban al límite ahora que su conciencia amenazaba con desvanecerse. Con todas sus fuerzas, trató de recordar cierto rostro, el rostro de un joven mucho más apuesto que él. Hacerlo había sido lo único que le había permitido sobrevivir estas últimas horas. El odio despertó su conciencia y las maldiciones devolvieron la vida a sus sentidos. No podía perder. No podía dejarse morir sin ganar. Si alguien iba a morir, sería su oponente en la batalla, como siempre. Las hermosas facciones no aparecieron ante él. Los pasos de la figura sombría no se desvanecieron en la distancia. Se acercaban con paso firme. Y se detuvieron junto a su oído. Algo frío tocó el cuello de Glenn, pero ya ni siquiera sentía el escalofrío. Este es el final, pensó. Alguien gritó, Glenn. Por algún milagro, esto estimuló su cerebro, haciendo temblar sus nervios y devolviéndole la vista. Glenn abrió los ojos. El rostro de una mujer que reconoció le miraba desde arriba. Por alguna razón, tenía una mano apretada contra la nuca. Vas a cumplir tu deseo, dijo Seiman, con su voz como escarcha que llovía sobre su belleza destrozada. Iba a cumplir su deseo. Entonces debía de haber encontrado al noble. ¿Pero cómo lo había convencido de venir aquí? No, no era eso. Justo cuando estaba a punto de expirar, me encontré con él, dijo Seiman. Mientras se inclinaba sobre Glenn, sus ojos estaban extrañamente rojos, y su piel inusualmente pálida. No conseguí que te mordiera. Pero beber mi sangre era otra cosa. Seiman abrió la boca. 2 dientes sobresalían de aquellas hileras blancas y nacaradas como colmillos bestiales. Y ahora, dijo. Puedo beber tu sangre. Los ojos de Glenn brillaron. No brillaban de miedo ni de aversión, sino de un placer inconmensurable. ¿Qué clase de hombre era este?
¿Y qué clase de mujer? Antes de que las manos de Seyman le tocaran, Glenn se había quitado el cuello para dejar al descubierto su garganta. Unos colmillos blancos como la nieve se hundieron en su carne pálida. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.